Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15, algunos pasajes. Entonces, hoy vamos a leer San Mateo capítulo 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. San Mateo 15, versículo 1. San Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice: Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? 3. Respondió y dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, aquí podemos ver siempre de que siempre hay un enfrentamiento entre nuestro Señor Jesucristo, los judíos y los judíos, ¿cierto? Y los fariseos y escribas, sacerdotes. Amén. Entonces aquí el Señor le está explicando a ellos, dice, respondió y les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Aquí está diciendo de que los fariseos y los escribas y los sacerdotes tenían unas enseñanzas diferentes a los mandamientos de la ley de Dios, porque tenían una tradición, tenían otra enseñanza que eran tradiciones de ellos mismos, como si ellos estuvieran haciendo unas leyes diferentes. Entonces aquí podemos ver de que ya siempre está el choque entre cristianismo y judaísmo, ¿cierto? Entonces dice, versículo 15, sigamos, San Mateo capítulo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga así a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo con aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Entonces aquí podemos ver que los escribas y los fariseos, ellos enseñaban mandamientos de hombre. Tenían una doctrina diferente, que están haciendo cosas de hombre. No enseñaban lo que es la doctrina del Padre, que es espiritual. Amén. Sigamos aquí. 10. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Miren, entonces nosotros aquí la doctrina de Cristo es que lo que sale de nosotros, todas las maldades, eso sí contamina al hombre, pero no todo lo que entra. Amén. Un ejemplo, si usted no puede decir que si usted, lo que está pasando el caso aquí, usted no puede decir que si yo me lavo las manos, como algo sin lavarme la mano, es pecado. No. Amén. Eso no es pecado. Es decir, usted comes, de pronto te da un daño de estómago, pero no quieres decir que te vas a condenar por eso. Pero el Señor sí les dijo dijo algo que sí contaminaba al hombre. Dice, llamando a la multitud les dijo: oídme y entended, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero él respondiendo dijo, mire, de ahí se puede ver que los fariseos se ofendían cuando el Señor les hablaba. Dice, le respondiendo nuestro Señor Jesucristo, 15:13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será derraigada. Amén. Entonces, todo el que no es de Cristo, ¿qué pasa? No va a escuchar la doctrina de él. Amén. Dice que los míos, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, todos los que no siguen a Cristo, Dios no los ha plantado. Amén. No los ha llamado. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos.
versículo 15, capítulo 15, versículo 14. Él dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán, ¿qué? Al hoyo. Así que si nosotros dejamos guiar de lo del Antiguo Testamento, ¿qué va a pasar? Vamos a caer, ¿qué? Al hoyo. Amén. Porque ellos han sido ciegos desde que estuvo nuestro Señor Jesucristo, han sido ciegos. Y si nosotros dejamos guiar de todos los que hablan del Antiguo Testamento, también vamos, ¿qué? A caer al pozo. Amén. Al hoyo, perdón. Respondiendo Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que de la boca, del corazón sale, y esto sí contamina al hombre. Porque el corazón sale, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias. Bueno, como en Marcos dice que las avaricias también salen del corazón, coloca otras cosas más, ¿no? De que sí contamina al hombre. En Marcos, eso lo podemos ver en Marcos capítulo 7, del 21 en adelante. Amén. Ahí dice que hay otras cosas que contaminan al hombre, como la avaricia, bueno, etcétera. Entonces, mire, todo lo que sale de la boca, el Señor está hablando espiritualmente que lo que sale, eso sí contamina que al hombre. El pecado sí nos contamina. Amén. Pero no comer con las manos que sucias. Amén. Ese era el tema que ellos tenían. Bueno, ahora sigamos ahí mismo. Ahí mismo estamos, San Mateo capítulo 15, versículo 24. San Mateo capítulo 15, versículo 4. Aquí el tema es de San Mateo 15, desde el 21 al 24. Entonces vamos a recortarlo para ganar tiempo aquí en YouTube. Dice, el título es La fe de la mujer cananea. Bueno, leamos un momentico. Dice, versículo San Mateo capítulo 15 del 21. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, el Señor ha enviado, ¿cierto? Entonces, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, aquí podemos ver claramente que el Señor vino, ¿qué? Al pueblo de Israel. Amén. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasó? El pueblo de Israel no lo recibió. Amén. Vamos aquí a pasar a San Juan capítulo 1, versículo 11. Amén. Entonces el vino fue a las ovejas perdidas, el vino a la casa de Israel. Entonces San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Mire, él vino a las ovejas perdidas de Israel, pero las ovejas perdidas de Israel que no lo reciben. Dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mire, al pueblo gentil que creyó en él le dio, ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Para nosotros, para el pueblo de Israel, la palabra gentil significa algo feo, ¿no? Perros, malos, bueno, que son fuera del pueblo de Israel. Para nosotros gentiles, en nuestra cultura sabemos que gentiles quiere decir que no pertenecemos, que no somos, ¿qué?
pueblo de Israel. Pero entonces dice, por eso él aquí dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel no recibió. Pero nosotros que le recibimos, dice que él nos da potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Bueno, en San Marcos capítulo 7, el 21, esta frase se omite, ¿no? Que el pueblo de Israel, ¿no? Que la casa de Israel. Amén. Entonces podemos ver claramente que el Señor tiene que ese privilegio. Ya no hay, como dijo el apóstol Pablo, que dos pueblos hizo que un solo pueblo. Amén. Solo con aceptar de los israelitas, si aceptan a Cristo, van a ser salvos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador, que es que nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo que tú y toda tu casa. Amén. Entonces, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos ¿qué? Salvos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Amén. Él también dice que en San Juan dice que hay unas ovejas, dice que hay unas ovejas que no son de este redil. Amén. Que él las va a traer. Amén. Entonces ahí estaba hablando del pueblo que gentil. Amén. Que había unas ovejas que no eran de este redil, que él las iba a traer. Amén. Bueno, entonces aquí damos por terminado el tema. Entonces siempre podemos ver, siempre podemos notar en los estudios de que siempre el Señor habla que en contra de los que son los que son los fariseos, los seduceos, los ancianos, los sacerdotes, siempre estaba en contra de ellos. Amén. Porque ellos ¿qué? Porque ellos iban, y ellos se puede ver que ellos siempre iban ¿qué? Con la ley de Moisés. Por eso en Juan dice que los fariseos dicen, ustedes son discípulos de Cristo, pero nosotros somos ¿qué? Discípulos de Moisés. Amén. Entonces nosotros somos discípulos ¿qué? De Cristo, no de Moisés. Por eso no guardamos ¿qué? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Amén. Entonces Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.